Control de razón, presentado por Cristian David Muñoz y John Sebastián Muñoz Jaramillo. Bueno, el control de razón es una técnica que se utiliza en los procesos industriales en casos donde se necesite de dos o más reactivos u otros elementos que se deben mezclar con cierta proporción instante a instante. En este caso, lo que nos muestra es un mezclador en el cual dos ingredientes son mezclados para obtener un producto de buena calidad y la cantidad de cada ingrediente debe ser precisa. El flujo de un ingrediente no es controlado, este es medido y es usado como referencia para el flujo del segundo ingrediente, llamado flujo controlado. Vamos a ver entonces unas cuantas aplicaciones en las que encontramos el mezclado de productos, control de aire, combustible para un proceso de combustión, control de flujo de un producto en función a la velocidad de alimentación y fabricación de la cerveza, además de fabricación de yogures saborizados. En el mezclado de productos pues tenemos que un ingrediente es seteado como la referencia principal y los demás ingredientes son relacionados al interior. También tenemos que el flujo de combustible es controlado por un controlador de temperatura o presión y la medida del flujo de combustible es luego usada para determinar el set point de un controlador de flujo de aire. Aquí tenemos entonces el control por razón. En este caso pues tenemos un ejemplo de una válvula que da agua fría y una válvula que da agua caliente. Entonces tenemos, por ejemplo, en algún momento pues hemos tenido la experiencia de ajustar la temperatura del agua usando dos válvulas de mano mientras se tomaba una ducha. Entonces una válvula controla el flujo de agua caliente y la otra el flujo de agua fría. Entonces para ajustar la temperatura del agua se debe cambiar la proporción de apertura de una válvula a la otra. Entonces lo que se debe es aumentar o disminuir el caudal total del agua sin alterar la temperatura. Entonces esto es cuestión de ajustar ambas válvulas en la misma dirección, manteniendo la misma proporción de flujo de agua caliente a agua fría. Aunque no lo hayas pensado mucho, pues esto estamos haciendo es involucrar una estrategia de control, que en este caso es la de control de razón, donde la proporción de un caudal a otro se controla para obtener el resultado deseado. Muchos procesos pues también requieren de la mezcla precisa de dos o más ingredientes para producir un producto deseado. Estos ingredientes no solo deben mezclarse con la proporción adecuada, sino que también es deseable tener un control preciso sobre el caudal total. Aquí tenemos entonces un ejemplo del control de razón para la producción de pintura, donde un líquido base debe mezclarse con uno o más pigmentos para lograr la consistencia y el color deseado. En este gráfico pues, nos muestra la mezcla de pintura controlada manualmente, similar al proceso de la válvula que ya comentábamos de agua fría y agua caliente. Entonces, para proporcionar al operador una medición real de este pigmento y de la base, pues requieren en este caso dos flujómetros, un dispositivo de cálculo de proporción y una pantalla. Entonces, para un proceso más automatizado de la mezcla de la pintura, pues podemos hacer un sistema de mezcla en el cual se vinculan dos manijas de las dos válvulas de control manual, de tal manera que la proporción de base a pigmento sea establecida mecánicamente, como vemos en pantalla. Lo que el operador necesita hacer ahora es mover el enlace para aumentar o disminuir la producción de pintura mixta, ajustar la proporción de pigmento contra la base. Ahora ya sería cuestión de ajustar la proporción del enlace, que ya es una tarea realizada por un mecánico o otra persona capacitada para dicho caso. Entonces, con un enfoque más automatizado para el control de razón, entonces aquí tendremos una instalación con un lazo de control de flujo en una de las líneas, un transmisor de flujo en la otra línea, y entonces vemos en la imagen que la señal proviene del transmisor de flujo no controlado, que se convierte en el punto de ajuste para el circuito de control de flujo. El transmisor de flujo en este caso en la línea no controlada mide el caudal de la base enviando una señal de caudal al controlador de flujo de pigmento que actúa para igualar los caudales. Si las calibraciones de cada transmisor de flujo son exactamente iguales entre sí, la proporción de pigmento a base será 1 a 1, o sea igual. El flujo del líquido base en el sistema de mezcla se denomina flujo no controlado o variable no controlada. Este caudal no está controlado por la estrategia de control de proporción. El propósito de la estrategia de control de proporción es hacer coincidir la tasa de pigmento con la tasa de flujo salvaje, que sería la base. Esto permite que siempre se mantendrá la misma proporción de pigmento a base independiente del flujo total. Por lo tanto, la tasa del flujo de pigmento se mantendrá alerta para igualar la tasa de flujo salvaje, razón por la cual la variable controlada en un sistema de proporción se denomina variable cautiva. En este caso, pues el flujo del pigmento. Bueno, y este dispositivo pues
tomaría la señal del flujo de transmisor del flujo salvaje y ya lo multiplicaría por alguna valor constante, de pronto K, antes de enviar la señal el controlador de flujo del pigmento como un punto de ajuste. Ya con calibraciones de rango de flujo idénticas en ambos transmisores de flujo, esta constante de multiplicación K determina directamente la relación del pigmento a base, es decir, pues una relación 1 a 1. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la mezcla de dos corrientes líquidas. Aquí vemos entonces la razón de B sobre A, y en base a esto pues vamos a ver los controladores. Vemos entonces aquí que se ponen dos flujos A y B de dos controladores y se da a B el set point a cada uno para mantener las proporciones correctas. Entonces tenemos aquí un elemento final de control, tenemos pues la medida de presión diferencial, flujo en función de la raíz cuadrada de la presión como vemos en pantalla y a razón constante. Entonces uno de los dos flujos va a ser más susceptible al error y la cuestión es que la línea debe estar a una presión mayor a la del trabajo nominal y este pues tiene ciertas alternativas para su implementación. Más adelante pues vamos a ver con un ejemplo la alternativa que tiene esta. Una de las ventajas de esta es que es un control más lineal, ya que el flujo real de A no se puede controlar, que es el flujo salvaje, y luego pues se multiplica por la razón, y el flujo de B sí puede ser manipulado. Vemos aquí entonces dos ejemplos más del control de razón del sistema de mezcla, y aquí ya vemos el control de razón del sistema de mezcla en el cual se manipulan ambos circuitos. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual se desea controlar un sistema que realiza la mezcla de dos corrientes A y B. Dichas corrientes deben ser suministradas en las siguientes proporciones: 80% de A y 20% de B. La corriente B cuenta con un sistema de control, pero la corriente A presenta oscilaciones en su flujo, que sería de corriente salvaje. El flujo nominal de A es de 10 litros sobre minuto y el de B es de 2.5 litros sobre minuto. Tenemos aquí entonces la relación de flujos, en el que se tiene una razón de B sobre A del 20% sobre 80%, lo cual nos da el 0.25, y para hallar la razón de B sería por 0.25. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el que ya sabemos que tenemos el flujo salvaje, lo transformamos y ya tenemos el flujo real de A, como vemos en la primera figura. Entonces metemos a un calculador de relación y dividimos las entradas. Entonces el transmisor de flujo B, que es R igual a B sobre A, pues ya tendríamos la relación real. Tenemos que tener en cuenta que no controlamos flujo, sino que estamos controlando la relación de control. Entonces en la imagen en la que tenemos las variables de desviación sería nuestro lazo de actuación, en el que tenemos flujo de salida, que se modifica de manera inherente el flujo, ¿no? Calculamos entonces la relación, y en la relación tenemos entonces que es una salida en función de una variable de desviación que es 0. La transformamos a una variable operativa y le sumamos un valor constante que sería 2.5, que sería ya un valor en estado estable, el cual nos permite observar el flujo que sale con variable operativa, y entonces ya tendríamos lo que sería el lazo de actuación. Vemos aquí a la derecha el sistema ya completo. Luego lo que ponemos es un flujo salvaje que va a un divisor. Entonces para calcular la relación pues definimos cuál iría en el numerador y cuál va a ir en el denominador. Para ello lo que vamos a hacer es poner una perturbación al denominador, que para el ejemplo sería 10 litros sobre segundo. Ya teníamos en este caso lo que sería el flujo de A. Bueno, aquí ya tenemos el flujo de A y el flujo de B. Vemos cuál está en el numerador y cuál en el denominador, y ya tendríamos el valor real en función de variables de desviación. En este caso pues ya sale la relación, y de aquí ya no la podemos mandar al controlador directamente porque está en variable operativa. Lo que hacemos es restar el valor en estado estable, que está representado por esta constante de valor 0.25, y ya tendríamos nuestra relación real en función de variables de desviación. Aquí pues nuestro set point estaría en función de variable de desviación, y aquí ya en nuestras gráficas podemos observar
que tenemos tres líneas las cuales nos representan el flujo de B, el flujo salvaje, la relación real en variable operativa. Aquí tenemos que recordar que tenemos flujo de B y lo dividimos en flujo salvaje y ya tendríamos lo que nos da la relación. Aquí modificamos el valor final de 11 a 11 y vemos cómo modifica a 11, de 2.5 pasa a 2.75 y para corroborarlo dividimos 2.75 sobre 11 y nos da la relación que sería 0.25. Gracias.